Como ya sabrán, hace algunas semanas finalmente Microsoft lanzó el tan anticipado Windows 11. Y si vieron el video que subí hace unos meses cuando se filtró una ISO de este sistema, probablemente sepan que mis primeras impresiones fueron dentro de todo positivas, pero al momento estaba bastante intrigado sobre cómo se comportaría el sistema en términos de rendimiento con todo lo nuevo que habían agregado. En el video del día de hoy, finalmente después de probar el sistema por unas cuantas semanas en múltiples escenarios con distintos hardware y tras hacer múltiples pruebas, finalmente vamos a tratar de responder la pregunta de si deberían o no actualizar y si hay o no diferencia de rendimiento entre Windows 10 y Windows 11. Por lo que sin más preámbulo, empecemos con este video. Bien, para empezar me gustaría dejar bien en claro qué es lo que no vamos a hacer en este video. Si bien podría pasarme 10 minutos hablando sobre el diseño nuevo que tiene el sistema o que ahora vamos a poder correr aplicaciones gráficas de Linux nativamente, la verdad es que estas son cosas que al grueso de usuarios no les importa mucho. O en el caso del diseño, al no tener demasiadas alternativas tampoco es que vamos a poder hacer mucho, simplemente nos vamos a ir acostumbrando. Lo que sí es importante es cómo está implementado el sistema operativo, cuántos procesos corren de fondo, cuánta telemetría y bloatware le agrega Microsoft y cómo todas estas cosas nos terminan perjudicando o beneficiando en distintas situaciones. Así que sin mucho más preámbulo, pasemos a hablar de qué hardware he utilizado para las pruebas. Como se podrán imaginar, vamos a estar realizando las mismas pruebas tanto en Windows 11 como en Windows 10 Pro. Estas instalaciones de ambos sistemas serán limpias, por lo que no tendrán nada instalado, además de justamente lo mínimo indispensable para poder hacer las pruebas, o sea, programas de benchmarks, juegos, drivers, etc. Además, sepan que no solamente voy a probar estos sistemas en el test bench del canal, el cual ya les he mostrado muchas veces, cuyos specs están aquí, que básicamente cuenta con un CPU Ryzen 7 5800X, sino que también vamos a hacer las pruebas en mi PC personal de uso diario para programación, básicamente Linux, pero en este caso simplemente he sacado ese SSD y he puesto uno nuevo y simplemente cuenta con un i5 10600K, una Z490i Aorus Ultra y el resto de componentes van a ser exactamente los mismos que he utilizado para las pruebas en el test bench, para que de esta forma simplemente tengamos la menor cantidad de variables posibles. Esto obviamente lo vamos a hacer para ver si la diferencia de rendimiento entre ambas configuraciones es la misma o si dependiendo de qué marca sea tu CPU vas a tener una diferencia más importante o menos al actualizar. Una vez dicho todo esto, empecemos con las pruebas. Bien, en primer lugar veamos el uso de recursos que tienen ambos sistemas cuando están recién instalados. Lo único que instalé en estos sistemas para grabar estos videos fueron los drivers de la GPU y nada más. Si se fijan, la verdad es que tanto el uso de memoria como la cantidad de procesos y subprocesos que están corriendo de fondo es prácticamente la misma, en tanto Windows 11 como en Windows 10. Por lo que, por lo menos en un inicio, parecería que pudieron gestionar relativamente bien el tema del impacto de todo lo nuevo que incluye el sistema. En lo que son las pruebas sintéticas empezamos con Cinebench R23, una prueba que mide principalmente el rendimiento bruto del CPU. Como pueden ver, en tanto rendimiento mononúcleo como multinúcleo, hay algunas diferencias entre los puntajes que obtuve en cada sistema, pero son tan pequeñas que entramos en margen de error, por lo que podríamos decir que es prácticamente lo mismo. Si pasamos a 7zip, un software muy popular de compresión y de decompresión de archivos, podemos ver que aquí Windows 10 gana en ambos sistemas, sin embargo nuevamente la diferencia es tan pequeña que a fines prácticos es más o menos lo mismo. En TimeSpy, una prueba que principalmente nos muestra el rendimiento de la gráfica y que en este caso también nos permite exprimir un poco más el CPU, ya que justamente corrí esta prueba en resolución 1080p. Como pueden ver, la verdad es que nuevamente no hay demasiada diferencia, está todo más o menos dentro del margen de error. En Blender, específicamente en la prueba de renderizado del BMW utilizando el CPU en cada caso, como pueden ver se repite el mismo patrón. El sistema operativo parecería no tener mucho impacto o simplemente no tener ningún impacto en los resultados. En lo que es la latencia de memorias RAM, en este caso lo hemos medido mediante el software AIDA64 con justamente la prueba que nos permite hacerlo. Como pueden ver, podemos ver que la latencia de memoria nuevamente es más o menos la misma en ambos sistemas operativos. Y si pasamos a Crystal DXMark, un software que nos permite verificar la velocidad de escritura y lectura que alcanzan las unidades de almacenamiento, podemos ver que con un SSD GeForce Cardea C440 PCI Express 4.0 podemos alcanzar velocidades que son bastante altas y nuevamente son muy similares entre ambos sistemas operativos. Si pasamos a las pruebas en gaming, empezando con Cyberpunk 2077, la historia sigue bastante parecida. En las 4 pruebas los FPS promedio fueron básicamente los mismos. Es simplemente impresionante.
En Far Cry 6 aquí podemos ver un poco de diferencia en favor a Windows 11 en el caso del sistema con un CPU Intel. Es una diferencia chica de unos 5 FPS más o menos, pero ahí está. En The Witcher 3 no vamos a perder tampoco demasiado tiempo, como pueden ver es más o menos lo mismo nuevamente. Mismos FPS o por lo menos FPS en rangos muy parecidos. En Horizon Zero Dawn nuevamente la historia es la misma. No vemos demasiada diferencia entre Windows 11 y Windows 10, incluso de este siendo un título bastante pesado de correr. Y en Fortnite tampoco cambia mucho la cosa, la máxima diferencia que pude notar fueron unos 5 o 6 FPS, lo cual para este título en particular y las situaciones en las que se puede probar este título, que son básicamente en partida donde hay muchas cosas que pueden influir, la verdad es que es bastante poco. Y finalmente llegamos al CSGO, el último título que probamos y el único título donde más o menos sí hay una diferencia considerable. En el caso del sistema de Intel, como pueden ver, en Windows 11 obtuve en promedio unos 40 FPS menos que en el mismo sistema con Windows 10. Como escucharon, 40 FPS menos. Y realicé estas pruebas un par de veces para corroborar que esto simplemente no sea un error y siempre obtuve el mismo resultado. Por lo que sí, al parecer, por lo menos en este título, hay algunas optimizaciones que se tienen que hacer en Windows 11 porque Windows 10 rinde un poco mejor. Y bien, una vez que hemos visto las pruebas, como habrán notado, la realidad es que en términos de rendimiento hay muy pocas diferencias y en los pocos casos donde sí hay diferencias notables, como por ejemplo en el caso de CSGO, lo más probable es que estas diferencias se deban a la poca madurez que tiene el sistema operativo en sí. Recuerden que Windows 11 no tiene ni un mes en el mercado, por lo que es esperable que poco a poco, conforme más gente empiece a utilizarlo, más problemas o bugs, por así decirles, empiecen a aparecer y luego obviamente sean solucionados por parte de Microsoft. Sin ir más lejos, yo mismo vengo posponiendo hacer este video hace más de 3 semanas, ya que al ser los primeros días del sistema era obvio que poco a poco iban a empezar a surgir bugs que Microsoft iba a ir arreglando mediante actualizaciones. Y uno de los casos que justamente fueron más notorios en este lanzamiento de Windows 11 fue el problema importante que hubo con CPUs de AMD, donde simplemente en algunos casos podrían llegar a haber diferencias de rendimiento de entre un 15% al actualizar Windows 11. Así que nada, sepan que probablemente esta diferencia que vimos de CSGO probablemente en futuras actualizaciones de Windows 11 no sea tan notoria. En resumen, ¿qué les quiero decir con todo esto? Bueno, que simplemente no se apuren a actualizar. Si actualmente su sistema con Windows 10 no le genera mucho problema, lo tienen bien optimizado y realmente no le llaman del todo la atención las cosas nuevas que incorpora Windows 11, la verdad es que no se pierden de mucho si no actualizan. En mi caso personal, yo suelo formatear mi PC personal de Windows bastante seguido, por lo que probablemente actualice cerca de fin de año. Sin embargo, sepan que voy a seguir probando el sistema, ya que muy pronto planeo traer una guía de optimización para Windows 11 para aquellos que sí quieran actualizarlo lo antes posible. Así que nada amigos, esto fue todo por el video de hoy. Sé que anduve un poco desaparecido por un par de semanas, pero simplemente entre la universidad y la vida en general estuve con muy poco tiempo y tuve que dejar de un poco de lado el canal. Espero que les haya gustado mucho este video, que les haya servido y si ya han actualizado, les agradecería que dejen en los comentarios cuál fue su experiencia por el momento con Windows 11. Si les gustó el video, agradecería que lo apoyen con un me gusta y si son nuevos en el canal y les gusta el resto de mi contenido, les agradecería que se suscriban activando la campanita para que YouTube los notifique cada vez que suba un video nuevo. Sin mucho más que decirles, me despido, soy Tony y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.